Y la primera vez que conseguiste salir del cuerpo, ¿qué pasó en ese momento? Algo su alma intuía. Yo después aprendí que el alma siempre sabe, digamos, que va a desencarnar, ¿no? Porque si no yo puedo decir, ay, quiero ver mi infancia. Y aparezco cuando tenía 3 años. Y yo quería ver cuando tenía 8. ¿Y has podido en alguno de los viajes realmente ir como a lo que llamamos el más allá? Mi hijo me dice, no, yo me di cuenta que pasaba algo, por ejemplo, porque todos los chicos, porque él estaba con unos amigos, me estaban mirando y yo veía las cabezas desde arriba. O sea, él estaba ya salido de su cuerpo, ¿no? Gabriela Penot perdió a su hijo cuando tenía solo 17 años y desde ese instante su vida cambió para siempre. En medio del dolor y la desesperación por volver a verlo, emprendió una búsqueda que la llevó a descubrir algo extraordinario, que era posible salir del cuerpo, viajar a otros planos y reencontrarse con él a través de los viajes astrales. Hoy Gabriela comparte su historia para demostrar que la conciencia no muere, que existen otros planos donde seguimos existiendo, y enseña a otros a cómo vivir su propia experiencia a través del viaje astral. Había agua, había como una costa, había como un muelle y como un embarcadero así, y en la punta estaba parado mi hijo. No tuve ni que llamarlo, o sea, estaba allí saludándome. Entonces yo quise ir hacia él, pero la emoción me embargó y me... Porque cuando tú viajas a otras épocas, otros años o incluso al tiempo actual, ¿la gente te ve? ¿O tú eres realmente como si fuera un espíritu, ¿no? Que, o sea, sí lo ves a ellos, pero ellos no te ven a ti. Me gustaría saber cómo empezaste a hacer viajes astrales. ¿Qué fue lo que se originó en ti? Bueno, yo creo que tenía la curiosidad desde pequeña, siempre fui como una buscadora. Mi padre me hablaba de este tema, incluso me hizo practicar alguna vez, así como entre los 11 y los 13 años. Pero después realmente podríamos decir que casi lo olvidé, lo dejé. Pero como a muchas otras almas en este planeta, un día, ¿no? La vida me dio como un empujoncito, como yo digo, para que volviera a un camino más espiritual, y fue la partida de mi hijo menor, que desencarnó de un momento a otro. Entonces esto a mí me hizo entrar en una búsqueda de cómo era ese otro plano donde yo intuía bueno, que el alma de mi hijo o el ser que era mi hijo se había ido, y yo estaba convencida que eso era el astral, por ponerle un nombre, ¿no? El cielo, el astral, el otro plano. Entonces allí comencé un camino de empezar a practicar, de meditar mucho, de buscar información, hasta el día que lo logré y bueno, y que ya muchas que me conocen saben que cambió mi vida para siempre, como yo digo, ¿no? Que fue como, no sé, fue como volver a vivir realmente. Después de ese proceso de duelo tan doloroso, fue una esperanza, una alegría poder acceder así. Cuando sucede esto, ¿tú realmente esperabas que esto iba a pasar? ¿Lo intuías de alguna manera o te cogió así de repente? No, fue realmente muy sorpresivo, muy sorpresivo. Después yo empecé como a atar cabos, como decimos en Argentina, ¿no? Como que, bueno, el alma de mi hijo había dado señales, me había dicho cosas, incluso ese mismo día, unas horas antes, me dio cierta información, pero claro, una madre nunca piensa que su hijo va a partir estando sano, estando bien, estando... No, nunca, la vida te sorprende. Entonces, pero después sí que toda esta información me ayudó a entender que, bueno, incluso que había un pacto o un plan entre nosotros, ¿no? Que él me estaba abriendo una puerta para despertarme, porque vivimos tan en automáticos cuando la vida a veces va, ¿no? Con ese rumbo, bueno, previsible, que esto a mí me hizo, ya te digo, bueno, frenar y decir, bueno, ¿qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Dónde nos vamos? ¿Por qué nos podemos ir en un segundo? ¿Por qué yo empecé además a recibir señales y cosas de mi hijo y verlo mucho en sueños? Entonces yo intuía que ahí había algo que seguía, ¿no? Pero siempre, claro, te cuestionas, dices, ¿qué es esto? Me lo estoy pensando, me lo estoy inventando, pero se volvía a repetir. Entonces me dio como una fuerza de buscar las respuestas verdaderas, yo digo, o por lo menos verdaderas para mí. Porque, ¿qué son las señales que recibías? ¿Lo veías en sueño? Porque a mí me ha pasado incluso de soñar con familiares fallecidos, ¿no? Con mi abuela. Y yo algunas veces digo, ¿esto será mi subconsciente que está imaginando porque le echo de menos, ¿no? ¿O es realmente que estoy viendo a esa persona, ¿no? Pues no, yo creo que sí que la estás viendo, porque después yo aprendí que ellos, una forma como de venir a nuestro mundo, si nosotros no vamos allí,
es a través de los sueños, porque en los sueños, todas las noches, nosotros, hay una parte nuestra, que yo le llamo el cuerpo astral, ¿no? O el doble astral, que sale con la conciencia a crear nuestro futuro, a liberar nuestras emociones. O sea, nosotros, si es inconsciente, le llamamos sueño, ¿no? Pero hay una parte nuestra que necesita esa desconexión del cuerpo físico. Entonces, claro, mi hijo me visitaba mucho en sueños, incluso aparecían cositas en la casa, o yo me encontraba señales. Entonces yo decía, bueno, acá hay. En los sueños me acuerdo, él, por ejemplo, me mostraba un mapa, me mostraba una constelación determinada de Sirio, me daba información, ¿no? Pero claro, yo en mi dolor no la comprendía, y como vos decís, a veces uno dice, bueno, pero esto será mi propio dolor, será que me lo invento, será que lo deseo tanto, ¿no? Pero era muy real, muy real. Entonces yo dije, bueno, aquí hay algo más. Y también yo había leído autores que hablaban de esto, entonces uno, es como que todas las piezas del puzzle se empiezan a encajar, ¿no? Tú dices, pero entonces esto que leí, o esto que decía, no sé, Silva, que yo había hecho el curso, o esto que decía el Instituto Monroe, o esto que decía el chamanismo, empiezas como a conectar, y finalmente todo habla de lo mismo. Que tú recibías señales de tu hijo y él te mandaba mensajes relacionados con el viaje astral o te decía algo de eso. No específicamente el viaje astral, pero él, por ejemplo, era como que en el sueño me venía a buscar y me llevaba a volar. Y yo le decía, ¿por qué no volvés si estás tan bien aquí? ¿No? Yo decía, ¿por qué no podés volver? Como que yo lo quería ver de día. Y entonces él me decía, no, mira, dice, mira, por ejemplo, yo voy a la escuela y ves, los chicos no me ven. Dice, yo ando entre ellos, y entonces me llevaba y me mostraba, ¿no? Como si fuéramos a ese momento del día en que está el colegio abierto, aunque yo estuviera durmiendo de noche. Entonces, todo eso a mí también me hizo ver, bueno, ¿qué es el tiempo? ¿Qué son? O sea, cómo yo en el sueño puedo tener una experiencia donde es de día y donde visito personas, digamos, o lugares que eran lugares conocidos, que yo conocía perfectamente su colegio, ¿no es cierto? Entonces, toda esa información me mostraba una veracidad. Porque cuando tú ibas a esa zona, ¿no? Al colegio o ibas con tu hijo, todo eso estaba pasando en realidad, simultáneamente. Pues era como, claro, era como que la gente no nos veía, pero nosotros estábamos allí. O sea, es cierto que estaban sus compañeros, es cierto que estaban los rincones del colegio, o sea, era como si fuera a la hora del colegio, ¿no? Entonces, claro, todo eso era como si nosotros desde afuera entráramos aquí a esta línea temporal, pero en otro momento del real, porque en el real yo estaba durmiendo. Entonces, claro, todo eso me puso tantas preguntas a mí, tantos interrogantes. Porque todas esas pruebas que recibías, también lo hacías, recibías incluso señales o alguna prueba de que él todavía estaba ahí cuando tú estabas despierta. Sí, por ejemplo, qué sé yo, aparecía a lo mejor un papelito escrito de un pedazo de una canción con su letra, que por supuesto que no era que la había escrito en ese momento, pero que a lo mejor estaba entre sus cosas, pero de pronto aparecía arriba de su escritorio, ¿no? O, por ejemplo, me recuerdo una vez que salía al patio y vinieron, no sé, como si yo te dijera 20 mariposas juntas, ¿no? En un jardín donde normalmente podías ver una. Entonces, ese tipo de cosas yo intuía que era una forma en que él quería comunicarse, ¿no? Él buscaba. Y así muchas otras cosas, bueno, plumas que caían justo a lo mejor en un momento, no sé, yo estaba a lo mejor tratando de leer un libro sobre la muerte, como los de la doctora Kubler-Ross, porque yo me puse a buscar toda la bibliografía, todo lo que podía, porque en ese momento, incluso 11 años atrás, no había tanto en YouTube como ahora, ¿no? Yo estaba en Argentina y ahora parece, pero había menos, pero mucho menos. Entonces yo me aboqué mucho a los libros al principio. Y me acuerdo así, por ejemplo, estar leyendo y que cayera una pluma exactamente, viste, en el medio del libro. Cosas que intuía que no eran casuales, por supuesto. Claro, o sea, tú a raíz de ahí, no sé, supongo que realmente el dolor de perder un hijo tiene que ser el dolor más fuerte que tiene que vivir una madre. O sea, yo no lo he vivido, y no me lo puedo imaginar porque yo creo que hasta que tú no vives algo no sabes lo que es.
Pero cuando tú recibes esas señales, que obviamente no pueden ser casualidad, porque sería mucha, demasiada casualidad, ¿no? Ahí te hace un clic de pensar que sigue estando ahí y es cuando empiezas a investigar sobre alguna forma de contactarle. Sí, sí, yo desde el minuto uno, yo decía, bueno, yo tengo que poder yo también ir hacia allá, ¿no? O sea, yo intuía que se podía, por eso empecé a meditar, a meditar. En ese momento incluso dejé mi actividad laboral porque yo era profesora, pero no podía. Entonces, bueno, me tomé ahí como una licencia y horas me pasaba en la cama o sentada. Y fíjate vos que intuitivamente empecé a sentir ciertas cosas que después comprendí que era, digamos, la previa a los viajes astrales, ¿no? Ahí todavía no lo lograba los primeros tiempos, pero sí que ya sentía cosas en el oído, por ejemplo, o esa sensación un poco como de desdoblamiento por momentos de tanto tiempo que estaba en ese estado meditativo, ¿no? En ese estado de relax sobre todo que yo quería que algo de mí saliera, ¿no? Quería que se fuera a contactar así hacia ese otro mundo donde por suerte a mí esta experiencia me encontró, bueno, yo venía ya realizando un camino, había leído un curso de milagros, había leído conversaciones con Dios, o sea, muchas cosas en las que yo realmente ya en mí era una verdad que la vida seguía después de aquí. Pero claro, cuando no te toca, lo tienes como un tema, bueno, algún día lo investigaré, ¿no? Pero no es algo que sea primordial. Entonces en ese momento se volvió primordial. Incluso empecé a investigar mucho también las SM, porque las SM, las experiencias cercanas a la muerte, claro, yo me di cuenta que la gente que las contaba también habían tenido, bueno, cosas previas, como mi hijo, porque mi hijo, por ejemplo, había tenido un sueño que se le repitió en los 15 días previos muchas veces. Un sueño donde unos seres, decía, vienen y me dicen que me tengo que ir con ellos y hay muchísima luz. Mamá me decía, es algo blanco, blanco. Dice, parece la película de la Matrix, dice, cuando Neo va así a ese lugar donde aprende, ¿no? Dice, parece así. Pero claro, yo no le di importancia porque en ese momento lo anotamos y todo, al sueño y qué sé yo, pero nunca piensas que es algo premonitorio. Fíjate que una semana antes me dijo, ay, dice, quédate acá, mamá, dice, porque tengo como miedo. O sea que yo entiendo, él tenía 17 años, no era un niño pequeño. Algo su alma intuía. Por eso te digo que esto es como, bueno, me gusta contarlo y me gusta comunicarlo como un mensaje también para otras mamás u otras personas que en ese primer momento de dolor, pero bueno, que busquen, ¿no? Que busquen esa información, qué pasó los días previos, porque yo después aprendí que el alma siempre sabe, digamos, que va a desencarnar, ¿no? El alma, que no es lo mismo que la mente de un muchacho de 17 años, pero el alma, hay una información y entonces el alma de alguna manera lo expresa, ¿no? Hay personas que escriben una carta o que de pronto llaman a alguien para como casi despedirse, aunque sean jóvenes, ¿no? Entonces yo también esto, leyendo, investigando y diferentes autores, muchas personas hablan de esto, sobre todo los médicos que acompañan a personas o que reaniman, ¿no? Personas que han tenido accidentes muy graves y que de pronto tienen una SM. Entonces, claro, todo esto yo vi que había una hilación. Realmente sí que es cierto que nuestra alma en el fondo lo sabe, ¿no? Que va a partir, ¿no? Entonces, realmente esas señales son nuestra alma hablando de que nos llega nuestro momento, ¿no? Y hay muchas veces que familiares cuando pierden a alguien sienten culpabilidad. O sea, me refiero de, ay, tenía que haberle llamado, tenía que haber hecho esto, no tenía que haberle dejado ir a coger la moto o no, ese estado de culpabilidad que nos hace, nos atormenta e incluso nos alimenta el daño, porque al final nos sentimos responsables, ¿no? Y a ese tipo, a esas personas, ¿no? Me gustaría dejarles este mensaje de que al final eso estaba ya programado, ¿no? De cierta manera, ¿no? Exacto, yo les digo eso a muchas mamás, incluso que los hijos se quitan la vida, ¿no? Y que, bueno, en ese caso los papás y mamás sufren muchísimo, porque imagínate que un accidente todavía, pero yo siempre les digo eso, no, su alma había pactado y había pactado que era ese día y a lo mejor si no hacía eso, igual salía a la calle y un coche lo atropellaba, o sea, tenemos que comprender que el alma viene aquí con un plan, que de eso también yo ahora he estudiado e investigado muchísimo, o sea, cada alma tiene un plan, lo hacemos antes de venir, tratamos aquí de respetarlo, a veces aunque no lo recordemos porque venimos sin memoria,
y en ese plan intervienen otros. Entonces a lo mejor así tu hijo te dice, bueno, mira, yo voy a partir para que tú despiertes y no postergues otra encarnación más, ¿no? Tu despertar espiritual. O otra persona dice, bueno, mira, yo voy a tener un accidente, entonces tú me vas a cuidar, y en ese estar cuidándome tantos años vas a compensar, qué sé yo, tu falta de amor o de empatía con las personas así. Yo estoy convencida de que todo eso lo planeamos muy, muy detalladamente. Entonces, para quien pierde, y sobre todo un hijo, nada de culpa, porque no podrías haberlo evitado. Eso estaba así. Y mira, incluso hay una autora que cuenta que, bueno, ella tiene una experiencia cercana a la muerte y, digamos, sale de su cuerpo y a ella le dicen que no es su momento y tiene que volver porque ella tiene que sostener a su familia cuando su hijo muera. Entonces imagínate que esta mujer vive una vida, bueno, pensando cómo puede evitar, ¿no? Entonces un día el hijo tiene así como que lo asaltan en un estacionamiento y ella le dice, corre de ahí, vete. Bueno, y entiende como que el chico se salvó. Y a la semana siguiente el chico estaba esquiando en la montaña y tiene un pequeño accidente que le hace perder la vida. Entonces es muy bonito ese relato porque ahí te muestra cómo realmente, o sea, primero, lo que a ella le habían dicho en esa experiencia extracorpórea era totalmente así, o sea, ella volvió con una información, como les pasa a muchos que tienen experiencias cercanas a la muerte o viajes astrales potentes, y por otro lado, que era inevitable, ¿no? Entonces, ¿para qué la culpa? ¿Para qué? A veces yo sé que somos humanos y tratamos de decir eso, ¿no? Ay, si no lo hubiera llevado a esa fiesta, o si no hubiera ido, o si yo no me hubiera ausentado, pero realmente el alma tiene un plan y trata de cumplirlo porque de eso se trata este juego que es la evolución. Claro, es difícil aceptar eso cuando al final sentimos el dolor aquí, ¿no? Pero la entender que venimos con una misión, incluso el partir es nuestra misión, es difícil de aceptar, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando ves que hay algo más, eso te da un poco de sosiego y paz, ¿no? Saber que, bueno, esa persona ha pasado su curso, por así decirlo, ¿no? Claro, claro, a mí yo la primera vez que volví a ver a mi hijo en el otro plano, yo consciente, ¿no? Bueno, la primera vez fue muy breve porque las experiencias astrales tienes que estar como con la emoción baja así para poder sostenerte. Pero después que empecé a repetir y lo vi una vez y otra vez y otra vez, y incluso pude como conversar telepáticamente con él y aprender muchas cosas y hablar del día que había ocurrido eso, porque realmente yo tenía también muchas preguntas, ¿no? Bueno, si lo habían tratado de reanimar lo suficiente, si realmente lo habían auxiliado, y entonces todo eso, después, claro, te crea una serenidad, una tranquilidad, un volver a vivir, un comprender el dolor. Por supuesto que demora un tiempo, es como que uno lo va encapsulando, pero el poder comprender, ¿no? Vivimos en una sociedad de espaldas a la muerte, o sea, se habla todo el tiempo, a lo mejor en las noticias, porque los accidentes y las cosas son noticias, pero no se habla de esta comprensión de qué es la muerte, que la vida sigue, que sigue en otro plano, que nos vamos a reencontrar, que allá afuera no hay tiempo además. Entonces no importa si yo vivo hasta los 70 o hasta los 105, o sea, realmente aquí esto es este tiempo lento, ¿no? Pero afuera es muy diferente. Entonces todo eso da un alivio muy grande. Por eso yo comparto esto con mucha pasión, porque yo así lo viví, ¿no? Digo, bueno, esto es una herramienta de paz, de paz. Porque tú a raíz que empiezas a investigar de los viajes astrales, ¿tú ya sabías lo que eran los viajes astrales? Sí, yo sabía porque yo había leído Lobsang Rampa y ya te digo, había hecho el curso de Método Silva muy jovencita con mi padre, que siempre fue también que le gustaban todos estos temas. Entonces yo sabía, no sabía, claro, el potencial que tenía y pensaba incluso que era algo bueno para algunas personas, ¿no? Hasta que no ocurrió lo de mi hijo, yo pensaba que esto era un don que algunos maestros tenían y bueno, que yo no era tan fácil, digamos, experimentarlo. Pero después me di cuenta que no, que era algo natural para todos, que era una pasión y que, claro, si pones práctica y entusiasmo y esfuerzo, porque tienes que practicar y tienes que intentarlo una noche tras noche, realmente habría un mundo de posibilidades. Hoy, por supuesto, sé mucho más lo que por lo menos desde mí es el astral y es
la vida entre vidas y cómo continúa y los distintos planos de conciencia que hay allí también, porque no es que salimos aquí, es un cielo celeste nada más o sea, es otro plano de realidad realmente. ¿Qué es el viaje astral? ¿Puede explicar un poco para nosotros cuál es el proceso? Mira, el viaje astral es una salida de la conciencia, porque en realidad tú y tu cerebro y todo lo biológico está dormido en la cama. Entonces es una salida de la conciencia, una proyección de la conciencia, como si fuera una gran luz que tú, en vez de apuntarla para aquí, y la mente y los pensamientos y todo, apuntas para otro plano, ¿no? Por eso, por ejemplo, en algunos idiomas se dice proyección astral. Entonces es una salida de la conciencia que a veces sale sola y tú realmente no sientes tener un cuerpo, pero el 90% de las veces sí arrastra consigo como un cuerpo réplica. Entonces sale la conciencia y tú sientes que sales como con un cuerpo, como con manos, con cabeza, pero realmente es como un cuerpo antimatérico. Si te das vuelta, tu cuerpo real, biológico, está dormido en la cama. Entonces eso es el viaje astral. Entonces, ¿a dónde sales? Bueno, yo le llamo al plano astral, ¿no? Pero realmente puedes salir al lado de tu cama y estar parado en tu habitación, puedes salir a tu ciudad, puedes salir a veces como eyectado, como si una aspiradora te sacara, tipo la película de Doctor Strange, y andas volando por el cosmos y no puedes controlar, y a veces puedes ir exactamente a un lugar donde quieres, o sea, es muy, muy, muy diverso los lugares donde puedes acceder a través del viaje astral. O sea, puede ser como muy cerquita de esta realidad o muy lejos, por así decirlo. Entonces su conciencia que sale, su alma continúa dentro del cuerpo. Bueno, yo creo que la conciencia lleva el alma, claro. La conciencia es parte del alma. Claro, claro. Yo creo que sí. Lo que queda es la parte biológica, ¿no? Una parte biológica con un software que cuando te necesita, por ejemplo, si alguien va y me pincha y me despierta, es como que el cuerpo físico llama a la conciencia porque la necesita para vivir aquí, ¿no? Es que porque si hay un peligro, por ejemplo, o algo, entonces te despiertas, a lo mejor con un poco de taquicardia, si alguien te despierta de golpe, pero en un microsegundo vuelves al cuerpo. Eso es así. O sea, por eso yo digo no hay ningún peligro. Porque cualquier cosa que te suceda al cuerpo físico, el cuerpo astral vuelve enseguida con la conciencia. Tú empezaste a experimentar, ¿qué es lo que sentías cuando empezaste a experimentarlo? ¿Qué es lo que hiciste para llegar a hacer un viaje astral? Bueno, empezar primero, cada vez que me iba a la cama, programarme que iba a salir, que iba a sentir mi cuerpo astral, que iba a reconocer esas como señales que hay cuando tú empiezas esta práctica, porque cuando el cuerpo no astral, ¿no? Está por desacoplar, como digo yo, del cuerpo físico, porque es realmente como si el módulo lunar, ¿no? Sacara una parte y el cohete se va. Ocurren cosas en ti. Lo que pasa es que nosotros no le damos importancia, pero por ejemplo puedes sentir calor, puedes sentir frío, puedes sentir vibraciones, un sonido en el oído especial, puedes ver imágenes con los ojos cerrados. Todo eso es la previa. Pero claro, nosotros a lo mejor lo vemos a eso y nos quedamos dormidos. Pero yo empecé a practicar y a practicar y a practicar. Y claro, es cuando aprendí que todo eso era el pasaje a otra realidad, ahí, bueno, tuve mi primera salida y después otra y después otra. O sea, es simplemente conocer cuándo es el momento en que tienes que darte como un impulso, sin miedo además, porque muchas personas cuando llega ese momento dicen, ay, no, mejor lo dejo para otro día. Y ahí realmente no hay más secretos, ¿eh? Esto no es algo, yo justamente por eso te digo, no es algo esotérico, que tengo que hacer un ayuno de 21 días, o sí, llevar un cuerpo equilibrado y respiración y todo ayuda, pero realmente lo más importante es saber cuándo es el momento, saber qué vas a sentir y qué tienes que hacer, que es dar como ese salto fuera del cuerpo, ¿no? No tienes que estar durmiendo, ¿no? O sea, es como un momento de relajación que estás en la cama, ¿no? Y haces como que meditas, te relajas y pones la intención de que quieres salir.
o tienes que llegar a dormirte. Tienes que casi dormirte, exactamente. Se le llama estado hipnagógico. Tienes que casi dormirte, pero no del todo, porque si te duermes del todo, la conciencia se apaga y entonces ya no te acuerdas. Sales igual del cuerpo, pero no te acuerdas ni haces nada, o sea, ni controlas nada. Entonces es ahí como un pasaje. Es como si tú fueras a pasar de una habitación a otra, pero en vez de pasar rápido y que ¡pum!, la puerta se cierra y ya no te acuerdas de nada, vas a pasar como muy lento, como si tú dijeras, bueno, voy a sentir cuando abra el picaporte, voy a ir viendo cómo se abre, cómo paso bajo el marco de la puerta. Es realmente así. Entonces, hay técnicas, por supuesto, que nosotros practicamos para mantener esa conciencia, como a lo mejor es, bueno, dormir unas cuantas horas y practicar más al amanecer, cuando el cuerpo ya está más descansado, o yo a mis alumnos le hago poner una doble almohada, por ejemplo, para no ponerte tan en una posición cómoda, o tener algún objeto en la mano. Entonces cuando el inconsciente se está por dormir, le preocupa ese objeto y te da ese toque de conciencia. Son truquitos, ¿no? Pero realmente es eso, es aprender a pasar de una habitación a otra, o de adentro de la casa afuera, podríamos decir, lentamente. Claro, porque cuando ya dormimos, ya no hay manera de salir al astral o de hacer el viaje astral. O sea, cuando dormimos ya estamos como completamente en el subconsciente. Claro, si duermes muy profundamente, ya estás inconsciente, exactamente, porque las ondas teta y delta, que son las más bajas, cuando estamos ahí, cuando casi el electrocefalograma, digamos, es bastante suave, ahí no tenemos conciencia. La conciencia está entre alfa y teta. O sea, cuando nosotros estamos aquí despiertos, estamos en ondas beta. Yo, para conversar con ustedes, para ver el monitor, para escuchar, tengo que estar en beta, que es como una onda activa. Pero si yo cierro los ojos y nos calláramos completamente, y a lo mejor incluso empiezo a repetirme una especie de mantra, ¿ves?, ya las ondas bajan a alfa. Que en alfa son todas estas técnicas, justamente como las del método Silva de control mental, o el Instituto Monroe, que trabajaban mucho con estas ondas. Entonces, entre alfa y casi teta, cuando alfa, digamos, se ralentiza más, o sea, se vuelve más lenta, allí es el momento ideal para la salida. Allí se produce además la salida. ¿Y tú puedes elegir dónde quieres ir o no? Cuando tú entras en ese viaje astral, Muchas veces sí. Por ejemplo, si tú eres consciente que estás saliendo y ahí mismo piensas en el lugar donde quieres llegar, es muy probable que llegues. Ya directamente no sales. Muchas veces, si te agarra desprevenido, puedes salir ahí, al lado de tu cama, ¿no? O estar parado en un rincón de tu habitación o en el patio, ¿no? Y dices, ya estoy afuera, y no sentiste a lo mejor cómo fue ese pasaje. Pero si tú, aún estando ahí afuera, decretas, bueno, pero yo me quiero ir a España, o quiero aparecer en Japón, también puedes, porque después allí tú eres el creador, tú eres el manifestador realmente, o sea, puedes dirigir la experiencia, y de eso se trata lo fantástico, o sea, que puedes llamar a alguien, puedes llamar a tu hijo o a tu abuelo, o a quien tú quieras ver, o a un guía, o simplemente decir, bueno, ¿a dónde quieres ir? ¿A una ciudad especial, o a visitar a lo mejor a alguien que hace muchos años que no ves? Realmente ahí diriges. Pero la salida en sí puede ser o muy cerca, o ya a veces no se sabe por qué. Digamos, hay como algo que no controlas tú y te puedes llevar como directamente a estar volando, por ejemplo. Puedes aparecer como que ya te das cuenta y ya estás volando. hacen en vidas pasadas también, donde quieras, ¿no? Bueno, para ir al pasado tienes que decretar. Por ejemplo, bueno, quiero ir a ver una vida pasada, o quiero ir a mi infancia en 1975, por ejemplo. Tienes que decretar bastante concreto, porque si no, yo puedo decir, quiero ver mi infancia, y aparezco cuando tenía 3 años, y yo quería ver cuando tenía 8, por ejemplo, porque ahí me pasó algo, o quiero recordar ese momento, por ejemplo. Entonces ahí el GPS tiene que ser bastante preciso. Cuando tú empezaste a practicar, ¿te resultó fácil, difícil? ¿Lo conseguiste a la primera? ¿Cómo es el proceso? Mira, lo conseguí bastante rápido, considero, como 2 años después de la partida de mi hijo casi, ¿no? Pero bastante rápido, en el sentido de que cuando me puse así a full,
tuve mi primera salida, ¿no? Pero después, claro, yo quería más y quería más, entonces practicaba mucho. Y realmente ese primer año tuve muchas salidas y fue como, me produjo como un reset, incluso físico, me mejoré mucho físicamente, bueno, me mejoré en todos los sentidos. Mi compañero me decía, pero vos, ¿qué hiciste? ¿Estás tomando algo? Me decía, pues estás completamente muchísimo mejor, muchísimo mejor. Entonces me di cuenta también que cada salida era no solo, bueno, esa posibilidad que yo veía a mi hijo y me ponía muy feliz, y, aunque durara segundos, sino que empecé a tener otro tipo de cosas, de encontrarme ahí información, de encontrarme con, bueno, seres que yo considero hoy como mis guías protectores o gente que me enseña cosas, que de hecho, por ejemplo, ayer a la mañana tuve una experiencia con este ser que muchas veces yo encuentro ahí, que tiene un aspecto humano, ¿no? Entonces, que a veces yo pienso, bueno, a lo mejor es algún ancestro también que me viene a enseñar algo, no lo sabemos, pero empecé a tener estas experiencias y me mejoré mucho y empecé como a investigar y a explorar. Yo hoy lo comparto y digo a la gente, no, en menos de 80 días vas a tener un viaje astral, porque realmente si practicas está como más fácil, creo también. Hay un momento planetario que algo se está disolviendo. Así como hablábamos antes de empezar que los niños nacen con más memoria, ¿no? Muchos niños recuerdan su vida pasada, muchos niños, bueno, hablan de cosas de, mirá, antes de venir acá, mamá, yo tenía otra mamá, por ejemplo. Hay como un velo que se está disolviendo. Entonces creo que eso también está haciendo que las experiencias astrales sean mucho más fáciles, porque yo me encuentro que mis alumnos, los viajeros, como yo les digo, hay gente que en una semana tiene la experiencia, por ejemplo, o en un mes, o sea, muy rápido, por ser que antes, qué sé yo, los libros hablaban de monjes que practicaban años para llegar a ese estado. Así que creo que ahora hay algo que lo está haciendo más fácil. Porque de qué depende que tardemos más, menos. Un poco depende de nuestro estado de relajación. Ahí hay muchos factores, yo creo. Primero, si sos una persona muy mental o no, si realmente crees que es posible que lo vas a hacer, porque a veces también tenemos como creencias, si hay miedos o no miedos. Y también yo me he encontrado que hay como una genética, digamos, hay personas que lo hacen más fácil y me dicen después, sí, pero mi abuela lo hacía. Y mi abuela hablaba de esto, o mi papá hablaba de esto, que él de joven se salía del cuerpo. Entonces hay como un canal más abierto en algunas personas, ¿no? Pero igual me he encontrado con otras que no, y que, es más, hay gente que me dice, mira, hice el reto gratuito que yo tengo en mi canal de YouTube y tuve una experiencia. Y a lo mejor después le cuesta repetirla porque no sabe cómo, pero ya tuvo una experiencia. Entonces, después, claro, para replicar tienes que como ponerte a ensayar, ¿no? Como si estudiaras un instrumento o un deporte. Pero realmente no es tan difícil como a lo mejor las personas se imaginan que ay, el viaje astral tiene toda esa connotación. No, es como una proyección de la conciencia súper real. Pero lo que pasa es que el cuerpo que llevas ahí es un cuerpo que no es matérico, entonces puedes atravesar una pared o un cristal o puedes tirarte de un barranco y no te pasa nada. Es maravilloso. Es también muy liberador. Y la primera vez que conseguiste salir del cuerpo, ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue? ¿Qué vistes? Mira, la primera vez yo, o sea, me di cuenta que me estaba saliendo ya, o sea, había practicado, había tenido algunas cosas como de, porque a veces sientes como que te sale una mano, ¿no? O una pierna, pero no puedes terminar de desprenderte. Y esa noche, me acuerdo, me desprendí y entonces, claro, yo me fui hacia la puerta, caminaba medio borracho, o sea, medio como así, porque se ve que no podía mantener la densidad del cuerpo. Quizás por la emoción también, y entonces abrí la puerta, pero ya no era mi casa ahí, o sea, no era mi departamento, yo vivía en un pueblito de Andalucía, sino que era como si fuera el aire libre. Entonces había agua, había como una costa, había como un muelle y como un embarcadero así, y en la punta estaba parado mi hijo. No tuve ni que llamarlo, o sea, estaba allí saludándome. Entonces yo quise ir hacia él, pero la emoción me embargó y me volví al cuerpo. Y de ahí yo después me puse a llorar porque decía, si no lo puedo repetir y si esto no lo puedo repetir, pero después
lo repetí muchas noches y con más tiempo, ¿no? Después aprendí también que para sostenerte allí tienes que, por ejemplo, que moverte, saltar o volar o frotarte las manos. Es como si le dijeras a esa realidad, estoy presente, estoy aquí, ¿no? Si tú te quedas así emocionado, que me pasó muchas veces más, a veces lo abrazaba y solo... Y parecía, ¡pum!, me volvía al cuerpo y me parecía que él estaba conmigo y no es así, ¿no es cierto? Porque no te puedes traer cosas físicas de allí. Lo sientes como físico. Tú puedes ahí estar comiendo un helado y lo sientes súper real. Y te vuelves y capaz que hasta sientes el sabor en la boca, pero no, estás dormida en la cama. Realmente es algo, un plano antimatérico o con otro tipo de materia a lo mejor. Así que esa fue la primera vez que yo digo que es mi segundo cumpleaños porque fue como volver a vivir ese día. Y después yo tuve ahí en el mismo momento donde vine a ver a mi hijo que estaba en Argentina, mi hijo mayor, ¿no? Y me acuerdo que entré por la ventana así, como de su dormitorio, él vivía solo en ese momento, y me quedé así como... Lo vi, ¿no? Y qué estaba haciendo y todo. Después me acuerdo que le pregunté por teléfono y realmente, o sea, yo había estado aquí, en Argentina. Digo aquí porque ahora estoy en Argentina, pero yo estaba en España en ese momento. Entonces yo empecé a ver que, claro, esta herramienta te permitía ver esta realidad también. Porque cuando tú intentaste más veces hacer el viaje astral, llegó el momento que conseguiste entablar una conversación con tu hijo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese momento? Se tendría que ser un momento de emoción, ¿no? Bueno, en mi caso, por ejemplo, porque muchas personas comienzan la conversación con palabras y después se vuelve telepática. En mi caso, desde el principio fue telepático. Y después como que yo pude empezar a escuchar sonidos allí. Y entonces esas conversaciones eran telepáticas. Pero, por ejemplo, qué sé yo, me acuerdo un día que me tocó la guitarra para mí, porque él tocaba la guitarra, de caminar juntos, de ver aves, por ejemplo. Recuerdo una experiencia hermosa donde estábamos así, y él me dijo, mirá lo que se puede hacer acá. Hizo así, y todas las aves se quedaron como si congelara el tiempo, ¿no? En ese plano, porque estábamos en un lugar así de naturaleza. Entonces, él me empezó a enseñar cosas así, me mostró, por ejemplo, otras líneas temporales, donde también existía yo y existía él, y existía nuestra familia. Me mostró cosas con los elementos, cómo era el fuego, el agua, el aire, allí en ese otro plano, o sea, qué son lo que nosotros aquí llamamos elementos. Sí, tuvimos, bueno, contestó mis preguntas también, ¿no? Que yo tenía de qué había sucedido ese día y por qué se había tenido que ir. Y entonces yo comprendí que habíamos hecho ese pacto, él me explicó muchas cosas, todo eso fue muy hermoso, muy hermoso. Eso fue realmente muy sanador, ¿no? Porque él te dijo que ya lo teníais planeado, que él fuera a partir, que tenía un motivo detrás, ¿no? Sí, me dijo muchas cosas, incluso de por qué los primeros tiempos, por qué se había quedado como bastante cerca, porque yo, viste que te dije, yo lo sentía que estaba, entonces, por qué se había quedado bastante cerca, porque también su amigo, la casa donde él había fallecido, estaba como muy preocupado, entonces él como que lo acompañaba hasta que estuviera mejor. Me contestó muchísimas preguntas y me explicó cosas, ¿no? Esas cosas que nosotros, bueno, a veces presentimos, como era en mi caso, pero que tú quieres realmente saber. Entonces también me mostró lugares que yo entiendo que son como de vidas pasadas, ¿no? Como, eh, por decirte, como si yo hubiera vivido en algún país como Egipto o Turquía, sí, pero muchísimos años atrás, Rusia también, como si hubiera vivido ahí, como otras vidas, donde yo tenía más hijos también, por ejemplo. Muchas cosas súper interesantes, que a lo mejor los que nos escuchan dicen, pero yo siempre digo, si a ti la información te sirve para tu evolución y para tu crecimiento, más allá de pensar, bueno, pero eso es real, no es real, ¿qué es real? Estamos como descubriendo que todo esto parece que es un gran simulador, ¿no? O un gran Una matriz, ¿no? juego, exacto, o un gran juego, un videojuego a lo mejor. Entonces, ¿qué importancia tiene
buscar esa explicación de la mente, ¿no? Lo más importante, yo le digo a las personas, bueno, si la experiencia a ti te sirve para calmar un dolor, para encontrar una respuesta, para comprender mejor una situación o por qué, para mí eso es la mejor función de esta técnica. Que sí, yo creo que es muy sanador, ¿no? Porque no solo poder encontrarte otra vez con tu hijo, cuánta gente hay que ha perdido un familiar y les encantaría volver a hablar con ellos, hacerle preguntas, abrazarlos. Yo creo que eso no hay nada en el mundo que pueda pagar eso, ¿no? Y gracias a los viajes astrales tú has podido tener esa experiencia y no solo esa experiencia, ¿no? Sino que incluso encontrarte con otras vidas pasadas, otra línea del tiempo, ¿no? Porque cuéntanos un poco más ¿cómo fue esa línea del tiempo? ¿Pudiste verte a ti? ¿Viste a tu familia? ¿Qué viste? Claro, por ejemplo, una, por ejemplo, que al principio fue bastante eso, porque yo, claro, muchas veces allí como que tenía esa angustia de que por qué no se podía volver del otro plano, que me explicara, o por qué las personas fallecidas no se podían manifestar aquí, como uno por ahí ha escuchado, bueno, que se ha manifestado Jesús o un Buda, ¿no? O algún gran maestro. Entonces él me explicaba que eso requería como una gran densidad, que no estaba permitido para todos los seres que estaban del otro plano, que muchas veces él me decía que estaba como ocupado, como haciendo cosas y como si tuviera actividades allí, ¿no? Pero por ejemplo, esta vez que fuimos a ver una vida, era como si me hubiera venido, como si yo hubiera dormido otra vez ahí, me hubiera despertado, o sea, como un desdoblamiento dentro del viaje. Y entonces me mostraba, ¿no? Ves aquí, por ejemplo, dice, yo estoy vivo, también está mi hermano, pero tenemos otros amigos y otra casa, o sea, como si fuera una realidad paralela. Entonces ahí a mí me sirvió mucho para entender que lo que nosotros acá llamamos a veces como vidas pasadas, está ocurriendo todo a la vez, ¿no? Nosotros nos parece que es pasado, pero a lo mejor hay ahora 20 Gabrielas experimentando distintas líneas temporales en este momento, ¿no? Y quizás hubo otras 20 en el momento, no sé, de la época de los romanos y en la época de la posguerra y en la época... O sea, nosotros nos cuesta mucho comprender el tiempo acá. Entonces, por ejemplo, con este viaje como a Rusia o a Turquía, que yo le llamo ese lugar, lo mismo. O sea, él me mostraba, ves acá, por ejemplo, vivimos en eran como unas tiendas de campaña, así como unas tolderías, como unas carpas, le decimos en Argentina, ¿no? Como esas del desierto, y vivíamos ahí, y había unos ancianos, y entonces en esas experiencias era como si él me mostrara una película donde yo me veía desdoblada, y él también, o sea, era como que había 2 Gabrielas, ¿no? Y dos hijos, y otros seres, por supuesto, otros humanos que hacían cosas, es como si yo tuviera acceso a una película, pero estando en el set de filmación. Era muy interesante, muy interesante. Yo digo era porque como yo ya esas preguntas, perdóname, las contesté, ahora tengo otro tipo de experiencias, más como de investigación, digo yo, ¿no? Es como que esas fueron muchos, sobre todo los primeros 2 años. Porque tú cuando fuiste a otras vidas y tuviste que tu hijo estaba vivo, ahí no te decías, ay, yo quiero vivir esa vida otra vez o seguir yendo a esas vidas, ¿no? Porque hay una película que estábamos Una viendo serie. hace poco, no, es una serie que se llama Ojalá no te hubiese conocido, que resulta que es una pareja que pierde a su mujer y a sus hijos y él encuentra a una doctora y consigue hacer viajes, ¿no? A otras líneas temporales y ve que su familia sigue viva y él intenta cambiarlo, intenta salvar a su mujer y resulta que siempre hay un accidente y siempre hay alguien que muere, ¿no? La verdad que eso se parece mucho como a la realidad que me estás contando, ¿no? Sí, sí, yo después la vi a esa serie, fíjate que la vi después a esa serie, sí, sí. Hay muchas películas y series que hablan de este tema y yo, bueno, recomiendo siempre también a mis alumnos que una serie, porque a veces con un poco de fantasía, pero son temas, ¿no? Que muchas personas intuyen o han investigado o saben que podría ser así. No, fíjate que a mí me daba alivio al final, ¿no? Al final yo decía, bueno, en esta no estoy, pero estoy en otra con él, o en otra que estoy siendo feliz, o claro, me daba siempre alivio, siempre, no te digo que a veces también despertaba con emoción de llanto, porque bueno, me parecía tan fantástico ese otro plano que yo decía, ay, me daba ganas de quedarme, ¿me entendés? Me daba ganas de quedarme, pero a veces, qué sé yo,
me daba mucho alivio, aunque sea, por ejemplo, tocar a mi hijo, o sea, tocarle la piel, tocarle, o sea, ver que lo podía tocar, ¿me entendés? Era una cosa, porque uno extraña mucho a la persona que se va, y extrañas eso, extrañas poder darle un abrazo, poder acomodarle el cabello, ¿no? Pero a mí me trajo mucho alivio todo eso, quizás un poco por mi comprensión que siempre tuve como de que esto era una especie de juego y que no podía ser, ¿cómo te puedo decir? No podía ser que el sufrimiento fuera porque sí, había algo detrás de eso. Entonces, esa comprensión me hizo poder como volver a la vida rápidamente, ¿no? Que muchas veces, incluso mis amigas o mi familia me dicen, ay, pero vos qué bien que estás con lo que pasaste, ¿no? En esa época me decían, ahora ya saben que estoy muy bien. Y yo entonces le decía, bueno, pero es que cuando encontrás las respuestas, es como que duele menos, ¿no? Sí, está la ausencia siempre va a estar, pero es como, sentís un poco que se fue de viaje. Y cuando tú experimentas esos viajes, o sea, tú lo que sientes es que sale del cuerpo, pero tú te sientes realmente físicamente como cuando estás despierta, o sea, todo igual, tu cuerpo, tus manos, puedes respirar, ¿cómo es la sensación? No, justamente allí no respiras. Una de las formas de darte cuenta que estás allí es porque allí no necesitas respirar. Te puedes también, por ejemplo, estar en el agua y sales y no estás mojado. O sea, tú puedes tener una experiencia donde te tiras a nadar, pero sales y no hay agua, digamos. El agua no te moja. Sí que hay, pero no te moja. Eh, un poco de todo. O sea, yo he ido como experimentando, ¿no es cierto? Al principio, como te decía, caminas un poco como, bueno, como borracho, como te cuesta sostenerte, incluso volar. No es que hay personas que sí, pero en mi caso no era que salí volando como Superman. Al principio volaba como si nadara, como si nada un ferrito en una piscina, ¿no? O sea, volaba por el aire, pero como si me costara. Después fui aprendiendo, por ejemplo, que era bueno, por ejemplo, si ponía una de mis manos como en la zona del ombligo y ahí como sostenía una energía, entonces, y que tenés que impulsarte un poco desde aquí, desde el plexo, ¿no? Desde el timo o desde el chakra corazón. Fui como aprendiendo también. Y hay veces que es cierto que sales y solo eres una conciencia, no tienes cuerpo realmente. O sea, tú puedes sentir que flotas, ver a lo mejor tus ciudades de arriba, pero no ves nada, no ves un cuerpo. O sea, allí no siempre 2 más 2 son 4. Pero ahora, después de 10 años de tanta práctica, sí que controlo bastante, que puedo moverme, puedo decidir cuándo me quiero ir, cuándo quiero investigar más, cuando quiero, incluso como a veces puedes aparecer en escenarios donde es como que te das cuenta que mejor no llamar la atención. Entonces observar qué está pasando, sobre todo cuando son cosas del futuro. No sé bien por qué, si es como que nosotros no tenemos derecho, a lo mejor acá en este juego del libre albedrío, a ver el futuro, pero cuando tengo experiencias que me doy cuenta que es un futuro, siempre trato de mantenerme como observadora, ¿no? Pero no interferir, por ejemplo. Bueno, a veces puedo como preguntar si algo que quiero hacer va a estar bien y me va a ir bien y lo voy a poder concretar, y a veces me doy cuenta que son líneas futuras más alejadas. Por ejemplo, yo en el 2020, 2021, tuve una serie de experiencias como futuristas que yo entiendo que eran este momento, por ejemplo. En ese momento no sabía qué era, no sabía si faltaban 10 años o 20, y yo entiendo que eran cosas que ahora se están dando. Entonces, allí a veces puedes como buscar o preguntarle a alguien qué año es, por ejemplo, y a veces no sé por qué, por eso te digo, si es parte de este juego. Yo siempre cuento desde mi verdad. Sé que hay otros viajeros que viven otro tipo de experiencias, o yo siempre cuento cómo lo experimento yo. Porque cuando tú viajas a otras épocas, otros años o incluso al tiempo actual, ¿la gente te ve o tú eres realmente como si fuera un espíritu, ¿no? Que, o sea, sí los ves a ellos, pero ellos no te ven a ti. Bueno, hay de todo. A veces te ven, a veces no te ven, a veces yo he estado como bailando, pasando, volando entre gente que estaba en mi pueblo sentada en la vereda, por ejemplo, de noche, porque era tarde y la gente se sentaba cuando hacía calor, y yo entiendo, por ejemplo, que yo estaba ahí como en un tiempo real, pero yo pasaba y ellos no me veían. Después puedes estar en otro tipo de escenario donde sí la gente te ve, y si dices algo, por ahí hasta te mira raro, como si tú le dices, por ejemplo, no sé, eso, qué año estamos o por qué, no sé, los autos son así. Entonces te empiezan como...
Y aquí también hay muchas preguntas que yo sé que surgen. Bueno, ¿son otros viajeros? ¿Somos nosotros mismos en otro futuro? ¿Son otros seres de otra tierra, de otro planeta? Hay muchas preguntas que yo no tengo todas las respuestas, ¿no? Yo cuento mi percepción. E é possível também encontrar seres que não sejam de luz, algo malo. Bueno, yo siempre repito, yo he encontrado muy poco, que me diera miedo muy poco. No sé, yo entiendo que eso también es muy particular, de acuerdo a las creencias de cada uno, a la vibración de cada uno. Hay muchos haters, como se dice ahora, que cuando yo digo estas cosas me dicen de todo, porque dicen, no, porque ahí, entonces tú no accedes, porque hay baja densidad y hay seres que te hacen esto y lo otro. Digo, no es mi caso, o sea, sí alguna vez me han, por ejemplo, que yo, tirado de los pies para que no pudiera volar, o he visto alguna cosa. Yo, por ejemplo, al principio quería mucho ir a ver cómo era el túnel de la muerte, ¿no? Yo estaba obsesionada con que yo quería como ver el otro lado. Claro, porque era una gran curiosidad. Entonces, y mi hijo nunca me llevaba ahí, por ejemplo. Entonces un día aparecen como dos seres y me dicen que si yo quiero ir me van a llevar. Y me empiezan a guiar por unos lugares y de pronto yo en un momento sentí como que esto no me gusta, mejor Como me cuando te llevan por vuelvo. un callejón oscuro, ¿no? Algo así. Por ejemplo, esa experiencia. O a veces sí que me he encontrado como con algún animal gigante también, una especie de hiena, me acuerdo, o así unas, ¿no? O algunas situaciones como un poco como de peligro, pero realmente no puedo decir más que esas cosas porque no me ha pasado, no me ha pasado. Yo sé que hay gente que lo pasa mal. No es mi caso. Hay gente que, por ejemplo, me dice, no, porque yo voy ahí y lucho toda la noche porque hay seres que no sé qué y les corto la cabeza. Yo digo, yo no. Yo no es mi mundo ese. Pero bueno, habrá muchos mundos ahí afuera. ¿Y has podido en alguno de los viajes realmente ir como a lo que llamamos el más allá, donde están todos los seres fallecidos y ver lo que hacen, cómo viven y tal? Bueno, yo he accedido como a unos lugares donde yo creo que es las vidas entre vidas, que yo le llamo como la universidad, ¿no? Porque hay como lo que algunos llaman los registros akáshicos, o sea, hay como, son así como si fuera realmente, o sea, como castillos o construcciones muy bonitas, con mucha luz, y hay muchos seres, y yo veo que conversan y que preparan, y hay jardines y hay cosas, y yo de ahí me he traído la información, eso, de que ahí preparamos las vidas, digamos, ¿no? Que vamos a vivir. Y después, del más allá, digamos, he visto también algunos lugares que son como si fueran, ¿cómo te diría? Como si fueran hospitales de almas también, ¿no? Como si fueran una especie de hospitales de almas o de lugares donde las almas están más en recuperación. Y del paso sí que he ido a ver a veces, porque yo escuché una vez que Emilio Carrillo, ¿no? Que no sé si lo conocen, es un español, que él también tuvo una experiencia cercana a la muerte y, bueno, comparte mucho. Porque su experiencia cercana fue justo un año antes de la partida de mi hijo. Entonces yo, apenas me sucedió eso, lo empecé a seguir mucho y él compartía mucho. Y él una vez dijo que cuando las almas salían, él había visto bueno, que salían felices, ¿no? Aunque el avión, por ejemplo, se hubiera caído. Entonces, sí, en 2 oportunidades me acuerdo que fui a ver, o sea, cuando había como una tragedia, a ver cómo era esa partida masiva, podríamos decir, ¿no? De las almas que salían del planeta. Y la verdad que lo que vi fue precioso. O sea, siempre lo comparto a eso cuando alguien me dice, ay, pero viste lo que sucedió. Yo lo que he visto que eran grupos de almas saliendo felices como una fiesta. O sea, como si dijéramos, bueno, los 3, que parece terrible, dicho acá, ¿no? Porque vos decís, claro, se cayó un avión o hubo una inundación o algo y parece algo sumamente doloroso. Pero realmente lo que yo vi ahí era como una alegría de las almas. Entonces eso también me ha dado mucho. Por ejemplo, yo estaba justo en Estados Unidos este año cuando fue esta tragedia de la inundación y que unos campamentos de niñas, bueno, se inundaron y fallecieron muchas jóvenes, ¿no? Que estaban como en esos campamentos de vacaciones. Y justamente yo pensaba en eso, decía, estas almas, todas como de, no sé, tenían entre 12, se habrán puesto de acuerdo para salir por las experiencias que yo he visto, ¿no? Y todo, yo me imaginaba, bueno, cada una de ellas como dando ese mensaje a su familia de que la vida no termina, o sea, como seres que de alguna manera se prestan, ¿no? Para irse de aquí jóvenes, pero claro, yo sé que desde la 3D eso es muy difícil verlo así, pero yo allí
doy mi testimonio que lo he visto así. Incluso vi una experiencia como que los cuerpos caían como si fueran de cartón, así propiamente como si fueran de cartón, y quedaban ahí como en un río, me acuerdo, y las personas salían volando, eran como seres de luz, ¿no? O sea, como seres, pero con cuerpos, pero y se iban como felices, o sea, realmente como diciendo, ¡guau! Terminamos el colegio, ¿no? Y yo sé que es fuerte cuando tú dices esto ante una tragedia, pero yo cuento lo que vi. Es que es difícil, o sea, obviamente cuando pierdes a alguien, cuando hay una tragedia, o sea, decir, bueno, no, es que las almas se han ido felices, ¿no? Pero claro, es porque no vivimos esa realidad, ¿no? Vivimos la realidad aquí, ¿no? La tercera dimensión. y, y claro, la pérdida es una pérdida, la pérdida realmente es una pérdida para nosotros, por los que nos quedamos aquí, ¿no? Realmente. Pero obviamente el alma cuando se va sentirá completamente, yo creo que vendrá como, yo lo veo como que vendrá la información, ¿no? Un grupo de información en la que te das cuenta de dónde estás, de que vuelves a casa, de todo, ¿no? Y no te da como ese miedo que tenemos quizá cuando antes de trascender, ¿no? Claro, y yo además, bueno, lo he escuchado, por ejemplo, de mi hijo, pero también tienen un montón de testimonios en las experiencias cercanas a la muerte. O sea, mi hijo me dice, no, yo me di cuenta que pasaba algo, por ejemplo, porque todos los chicos, porque él estaba con unos amigos, me estaban mirando y yo veía las cabezas desde arriba, o sea, él estaba ya salido de su cuerpo, ¿no? Entonces después me contó cómo lo llevaban en la ambulancia, como si él ya estaba fuera del cuerpo y nunca volvió a su cuerpo realmente. O sea, cómo lo trataban de reanimar. Entonces, claro, el ser ahí no está sufriendo. Incluso yo también, por ejemplo, tengo testimonio de una chica que es conocida mía, hija de una amiga, que ella también, por ejemplo, en una cesárea tuvo una experiencia, ¿no? Que casi pierde la vida, bueno, por un problema médico así, y salió y estaba feliz fuera del cuerpo. O sea, no es que pensaba ni en su bebé, ni en volver, ni, o sea, cuando dejamos este plano, estamos como que, bueno, por ahí, ¿no? Hay muchas personas que dicen, no, tenés que volver, y vuelven a su cuerpo porque los están reanimando, lo que sea, y la persona en general vuelve muy cambiada además. Pero es cierto que, o sea, fuera de aquí el alma no sufre y no se acuerda ni siquiera lo que era este sufrimiento que aquí vivimos con tanto dolor, con tanto dolor. Es posible también que además ellos no se vayan porque te ven a ti sufrir, no porque realmente ellos se quieran quedar, ¿no? En este plano. Muchas veces, claro, se quedan hasta que sus seres queridos se mejoran o comprenden, pero claro, naturalmente tienen que seguir su camino, por eso no es bueno, o sea, no es bueno retenerlos y es bueno comprender, por lo menos comprender que se tenían que ir, ¿no? Aunque eso nos duela y nos desgarre, sobre todo a las mamás, los papás, y yo lo sé, pero en general, yo entiendo que el ser que se va joven, sea un bebé, sea un niño, es porque vino a abrirles ese camino a los padres, ¿no? Vino a que estaba pactado para que comprendan cómo la vida podía ser diferente, y en general una pérdida así en una familia siempre transforma a la familia. Personas que a lo mejor no creían en nada empiezan a investigar, empiezan a creer, empiezan a buscar, porque se necesitan esas respuestas. Claro, porque realmente ese momento es cuando más buscas respuestas e intentas contactar de todas las maneras, intentas ver que si, por lo menos si esa persona sigue ahí, si está bien, sobre todo, ¿no? Y te ha dicho tu hijo en alguna de las salidas qué hacen allí, que tienen que trabajar, qué es lo que hacen. Bueno, no como trabajar, pero sí que hacen como misiones también ellos, o sea, preparan, reciben a otra gente. Él no me ha dado mucha información de eso, pero sí como que me ha dicho, bueno, yo ahora estoy en otro lugar, por ejemplo, y tengo que ayudar o tengo que recibir. Entonces yo entiendo que hay como funciones, ¿no? Como funciones evolutivas allí. También una vez me encontré con un tío, por ejemplo, que había fallecido, y entonces él también, por ejemplo, me acuerdo que me dijo, ¿vos qué haces vos acá? No, le digo, yo estoy en un viaje astral, y entonces me dijo, no, yo estoy haciendo acá, dice, tengo que esperar a otras personas, como que le sorprendió, ¿no? Verme allí. Y entonces yo entiendo eso, que ellos hacen unas funciones que no sé exactamente cuáles son, si de control de nuestro proceso aquí, si de seguimiento, a veces de inspiración, me parece, pero sí que
Por ejemplo, también en el caso de mi hijo, me sucedía que a veces yo tenía una experiencia astral, ¿no?, con él, y varios de sus amigos al otro día me escribían que habían soñado con él, por ejemplo. Entonces yo decía, claro, es como que él se acercó, por eso me fue fácil a lo mejor encontrarlo. Y otras veces también me sucede y me ha sucedido que no lo encuentro, ¿no? Como que salgo y me doy cuenta como que, bueno, esa noche no está, digamos, o yo he accedido a otra graduación de esa dimensión. Porque tú eliges a dónde vas. O sea, por ejemplo, imagínate, yo empiezo ahora a hacer viajes astrales. Yo ya desde el primer día puedo decir, bueno, pues ahora voy a ir a Egipto y ver Egipto, o tengo que entrenar, o cómo es. Quizás el primer día quieres ir a Egipto y apareces en Egipto. Y si no, a lo mejor te lleva un año y apareces en otros lugares. Y no es para todos iguales. O sea, tienes que aprender a decretar, a hacer, pero depende también por eso, de cuánta facilidad, más facilidad, menos facilidad, ¿entiendes? Pero realmente seguro que lo vas a conseguir. Pero hay personas que dicen sí, que llegan y dicen, yo quería ir a Egipto y van a Egipto. Yo a veces hago como guías grupales, ¿no?, online incluso, que la última vez éramos como 300 personas, y hay personas que ahí, sentados en la silla, que incluso ni siquiera están acostados, se han salido del cuerpo y han visto, por ejemplo, a su padre fallecido. Y hay otros que no logran a lo mejor casi nada en esa media hora o una hora que dura el proceso. Depende mucho de cada persona, depende mucho, por eso te digo, de tus creencias, de tu ejercitación, cosas naturales también. Esto es un poco como el que tiene más facilidad para jugar al fútbol como Messi y otro no. Hay algo que es natural también. Hay personas también que hacen eso de forma natural, sin ter que hacer ningún trabajo, simplemente salen del cuerpo y hacen el viaje, ¿no? Sí, hay muchas personas que lo tienen de forma natural. A veces también esas personas me escriben porque quieren como perfeccionarlo, ¿no? Como decir, yo salgo, pero no sé cómo irme a otro país, por ejemplo, ¿no? Hay muchas personas que tienen experiencias naturalmente y de hecho casi todos alguna vez en la vida algo tienen o algo recuerdan, porque de niños es muy común que hacemos esto, lo que pasa es que después lo olvidamos. Yo he escuchado muchas veces como gente que dice, a lo mejor a raíz de una preocupación bueno, no sé dónde está mi hija, no llega muy tarde, ¿no? Y han salido del cuerpo a raíz de esa preocupación, durmiendo, y han podido ver dónde estaba, ¿no? Pero la gente que me lo cuenta normalmente se sienten asustados, Con ver su porque, cuerpo, ¿no? claro, ven su cuerpo allí tumbado, no respiran y es como, ¿qué ha pasado? ¿Me he muerto? Claro, chicas, por eso es tan importante esto que ustedes están haciendo de difundir. ¿Cómo nos vamos a asustar de nuestras propias capacidades? O hay personas también que me dicen a mí, no, es que siento que alguien me tira a veces de los pies o de la mano como si me quisiera sacar del cuerpo. Y yo digo, bueno, es tu abuela o tu tatarabuela que está tratando de ayudarte, que te dice de una vez por todas, despierta de esta Matrix. Digo, ¿por qué piensas siempre? Y no, nos reímos, ¿no?, en las clases y en los grupos, pero la gente dice, no, porque escuché una voz de ultratumba. Y yo digo, ¿por qué no es de ultracielo la voz? ¿Quién te dijo que así se escucha una voz de ultratumba si nunca la escuchamos? Entonces, ahí tenemos mucha información de las películas de terror, de las cosas que nos han metido, pero realmente, ¿por qué nos vamos o sea, miren, la misión de personas como ustedes que están haciendo esto es eso, naturalizar. Todos podemos proyectarnos fuera del cuerpo, todos podemos tener una visión remota, todos podemos trabajar la telequinesis, la telepatía, la mediunidad. Esto no es para unos especiales. Hay personas que lo tienen más abierto naturalmente, sí, pero es para todos. Y más en este momento de nuestra evolución como humanidad, donde dejamos un montón de creencias limitantes y pensar, a mí todavía me llegan personas a veces también que dicen, yo lo tengo naturalmente y quiero más, pero esto, ¿tú crees que Dios se va a enojar porque yo haga esto? Digo, pero ¿cómo? Quien sea tu Dios, ¿cómo se va a enojar de que vos expandas tus capacidades? Pero bueno, hay muchas creencias que nos han hecho como que esto es solo para algunos, o que no lo puede practicar cualquiera, o que es para el maestro nomás. No, esto es para todos. Que no te van a dar, o sea, si piensas que Dios se va a enfadar contigo, ¿no? O sea, al final no te va a dar esa capacidad, ¿no? Te da esa capacidad porque para que la puedas usar, ¿no? Exacto, es como si tú me dijeras, ¿será malo nadar? Y no podríamos nadar, sino, o sea, los pájaros que no pueden nadar no nadan y listo. Y nosotros si tenemos la capacidad de nadar en el agua es porque podemos hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, claro, sí, lo natural, si lo tenemos es porque es natural.
Y sobre todo, si es natural, no asustarnos. Por eso, no asustarnos. Hay que naturalizar que nosotros podemos salir y entrar a nuestro cuerpo físico. Salir y entrar. Acoplar y desacoplar, como digo yo. Todos podemos, todos lo hacemos y no pasa nada. No nos vamos ni a morir, ni se nos va a cortar ningún cordón de plata, ni va a venir ningún no sé qué a tomarnos nuestra alma, ni nuestro cuerpo, ni nada. Es algo natural. Son creencias, muchas pelis de terror, hay que limpiar todo eso y volver a nuestra esencia, ¿no? A nuestra esencia, que somos seres increíbles. Tenemos una tecnología increíble en este cuerpo, increíble. Ya ven ustedes ahora que tienen que hacerle algún podcast a estos maestros que enseñan, por ejemplo, la visión extraocular, ¿no? Que aquí en Argentina hay un profe buenísimo, que los niños con muchísima naturalidad ven sin los ojos. Entonces, tenemos que empezar a retomar esos poderes naturales. O sea, que yo creo que ha atrasado, o sea, que realmente no sabemos nada de nuestro cuerpo, de la capacidad que tenemos, o sea, de las capacidades psíquicas. Creo que creemos solo en lo que podemos tocar, en lo que podemos ver, pero no sabemos el poder que tenemos, ¿no? Realmente. Y esto es algo que ya desde siempre, porque, por ejemplo, yo escucho siempre muchas madres ay, pues me comuniqué con mi hijo, o cuando te va a llamar un amigo, y antes de que te llame ya sabe que ya has pensado en esa persona, ¿no? Incluso, por ejemplo, mi propia madre, que ya no creía en nada ni nada de eso, cuando yo era bebé, hubo un momento que yo me subí como una ventana, yo escalando, yo propia de mí, y iba como a caerme y algo como que le dijo a mi madre que yo estaba en peligro y se fue corriendo para la ventana, pero eso así sin quererlo, ¿no? Las madres es muy común, las madres que presientan que algo va a suceder ¿por qué? Porque hay una conexión, ese ser estuvo dentro de ella, de la misma biología, de su parte, ¿no? Entonces con las madres muchísimo, madres con los hijos muchísimos. Hay madres que presienten como vos decís, un accidente de su hijo o una situación, muchísimo, muchísimo. Pero también podemos ejercitarlo con otras personas. Yo también, por ejemplo, con mi comunidad hacemos juegos de telepatía, juegos de adivinación, lo que se llamaría como adivinación, que en realidad es proyectarte, ¿no? Como si yo te digo, bueno, ¿qué tengo en la mano? ¿Qué sé yo? Entonces todo el grupo se concentra y hay muchísimo acierto. ¿Por qué? Porque todos tenemos esa capacidad de proyección y cuanto más confías, más se va expandiendo, como todo. Cuanto más confianza tú ganas, como un niño que aprende a caminar y va explorando, nosotros también. Pero el ejemplo que has puesto es precioso porque la madre, por ejemplo, con el hijo tiene esa conexión, pero la puede expandir a otras capacidades también. Es practicar, ¿no? Como todo en la vida, yo creo que es practicar, 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 ¿no? Hasta que te sale. Claro, claro, yo le digo eso, mira, mi hijo que está aquí en Argentina es violinista, ¿no? Entonces yo digo, bueno, primero se aprende ahí con mucho esfuerzo y cuando son chiquitos, ¿no? Después las notas, después, digamos, el ritmo, después... Entonces, un día puedes tocar la sinfonía. Y bueno, entonces, como todo, esto también lleva un poquito de esfuerzo, un poquito de práctica, un poquito de darnos nuestro espacio, ¿no es cierto? No irnos a dormir mirando la serie de Netflix más violenta que encontraste, sino, bueno, un poquito de cuidado de nuestra tranquilidad, de todo. Pero realmente, súper, súper, súper fácil se puede lograr. Mira, si me dejas decir algo, está saliendo, bueno, yo creo que cuando salga este podcast ya va a estar, mi libro que se llama Viaje Astral en 80 días, un poco en homenaje a Julio Verne y su vuelta al mundo, y lo he hecho de esa forma, para que las personas siguiendo el libro puedan practicar ahí unas cuantas semanas, 80 días, y realmente tener la experiencia, porque yo sé que se puede y que todos podemos. Es un poquito, si nos damos 3 meses para practicar y correr una maratón, nos podemos dar, ¿no? Y entonces con tu libro tú cuentas un paso a paso que puede seguir la gente para poder hacer un viaje astral. Paso a paso, semana a semana, con los ejercicios, incluso el libro tiene, bueno, partes para que rellenes con los resultados y vayas haciendo, o sea, son las semanas y los ejercicios de cada semana, o sea, la información para que, bueno, aquellas personas que por ahí no pueden tomar un curso o que les gusta más hacerlo más en solitario, puedan realmente lograr esta experiencia. Es mi deseo que todo el mundo que quiera lo logre, porque esto es algo, repito, natural y una herramienta que nos da, ya basta de pedirle a los intermediarios, ¿no? Que sea que nuestra espiritualidad dependa de otros o incluso nuestro futuro, que vamos a ver, que me lean unas cartas, que no sé qué, no.
puedes tú misma ir y crear tu mejor futuro con esto. Medito y yo cuando medito como que yo siento físicamente que me toca en la cabeza, ¿sabes? Yo siento que me toca la cabeza, que como que si Sí, como que si flotara un poco, ¿no? Como sí, que si también. flotara y luego, ¡ay, esto qué es!, ¿no? Es gracioso. Como que me asusto. Cuando te tocan la cabeza, que es típico, yo le digo cuando parece que te derriten un huevo acá en la cabeza o que te hacen así, por ejemplo, cuando te tocan la cabeza o sientes que flotas, ahí ya estás fuera. Lo que pasa es que entra el software del miedo y dice, oye, yo, pum, y caes. Y eso a lo mejor son un segundo que estás fuera, pero ya estás fuera del cuerpo. Entonces, el truco, digamos, es saber de ahí irse, no asustarse, como yo digo, bueno, todo por supuesto que en el libro está súper bien explicado, ¿no es cierto? Pero ya estás, mira tú, ya lo estás experimentando. Esa O sea, es mi sensación primer de pasito, ¿no? levitar, tu primer pasito, así es. Y es cuestión, o sea, yo solo lo hago con la meditación, cuando hago meditación y me entro en un momento de relajación muy profunda, es como cuando ya siento que me están tocando la cabeza o siento ya como que floto un poco, ¿no? Como que sobreexpuesta, ¿no? Encima de mí. Es que tu cuerpo astral ya se elevó, aunque estés sentada. Tu cuerpo astral ya se despegó un poquito. Es exactamente eso. Por eso a veces también cuando nosotros le decimos en los retiros presenciales así, o sea, imagínense cómo es levitar. Todo el mundo sabe cómo es levitar, porque alguna vez sintió esa sensación. Aunque sea por un segundo o estando en tu cama también de noche, ¿no te parece como que, bueno, parece que te caes un poquito, ¿no? O que empieza algo a moverse? Eso es cuando el cuerpo está intentando ya desacoplar. Pero claro, si la conciencia, digamos, si el cuerpo físico no está completamente dormido, no se puede despegar. Y parece como que lo atrapa otra vez. Pero es ese punto que tú has dicho. Y ¿cómo podemos, o sea, no sentir miedo en el momento que nos desdoblamos? Saber que no estoy muerta, o sea, estoy desdoblada, pero no estoy muerta. Porque, claro, yo no veo muchas similitudes con las ECM, ¿no? De ver tu cuerpo ahí o verte desde arriba. Y es para diferenciar como ese momento de que no estás muerta. Mira, yo creo que un punto uno es que no estás muerta es porque justamente si estuvieras realmente muerta, no te importaría tanto. O sea, justamente, ¿qué dicen las SM? Que la gente se va feliz a recorrer el hospital, a ver cómo están los pacientes, los parientes en el pasillo. Entonces, si te da miedo es porque tú sabes que estás viva y te da miedo como alejarte de tu cuerpo. Pero esto es nada más que, bueno, nosotros hacemos como rituales y programaciones también anti-miedo, digamos, porque es algo natural, yo entiendo. Tenemos como el inconsciente también que te cuida y no quiere que vos justamente, por así decirlo, dejes tu cuerpo, ¿no? Por así decir. Pero realmente no pasa nada. Es programarse, es cuando estás ahí, cuando te da eso, decir, no, yo me voy a volar igual, nada de miedo. Y las experiencias son breves. A los 3 minutos vas a estar de vuelta en el cuerpo. Lo que pasa es que esos 3 minutos en el astral te pueden rendir como 30. Puedes hacer un montón de cosas, porque allá el tiempo es muy diferente. Entonces realmente aquí Ahí no lo estás, sientes, claro. claro, aquí estuviste 3 minutos fuera del cuerpo, que a tu cuerpo no le pasó nada, ni se dio cuenta de nada, al contrario, estaba ahí súper relajado, pero tú te pegaste un tremendo viaje. ¿Y o qué tú haces para regresar al cuerpo? Mira, para regresar al cuerpo, o cierras los ojos en el astral y te quedas quieta, sobre todo quedarse quieto te hace volver. Si con eso todavía no vuelves, te acuestas. O sea, acostarse allí hace que te vuelvas automáticamente porque pones el cuerpo astral en la posición como está el cuerpo en la cama. Entonces, eso te hace volver súper ¿Pero te rápido. acuestas Entonces, encima de tu cuerpo o puede ser en cualquier lado? no, aunque estés en el medio del campo, te Ah, acuestas y cierras los ojos y apareces en tu cuerpo. Apareces en tu cuerpo porque lo estás deseando y el cuerpo sabe volver. Siempre sabe volver. No encontré a nadie que no haya podido volver, perdóname. No encontré nunca a nadie que no haya podido volver al cuerpo, al contrario. es que justamente cuando empezamos a escuchar sobre viajes astrales, eso fue mi gran miedo o pregunta, ¿no? De, bueno, a ver si voy a salir de mi cuerpo y alguien va a ocupar mi cuerpo y ya no voy a poder volver a mi cuerpo y yo me voy a quedar ahí. Primero, no hay nadie que esté en tu casa ahí, algún ser desencarnado esperando ocupar tu cuerpo, no hay nadie. Hay muchos cuerpos disponibles en otros lugares, pero yo sé que esas son como fantasías que tenemos o preocupaciones, pero realmente no. Somos una tecnología perfecta, hechos para esto. Somos así, que es como la película Avatar, o sea, bueno, cada persona tiene su avatar y no se puede meter otro en el avatar del otro. Entonces, es así. Yo, todo lo otro creo que son mitos y mitos. Sí que
el alma puede volver transformada. O sea, tú puedes tener ahí una experiencia tan hermosa que volver y sentirte otra, a lo mejor, ¿no? O incluso algo se solucionó y tu vida dices, pero es como que si estuviera en otra línea temporal, porque me siento o más segura, o más sana, o más... pero es la misma. Es que el alma ha hecho un crecimiento ahí afuera. Es que es incluso posible también como aprender, leer libros o no sé, tener algún aprendizaje en el otro lado que te lo puedas traer aquí. Bueno, leer es bastante difícil en el astral. Leer es bastante difícil porque es como que al fijar la vista justamente una de las formas, si estás en un sueño lúcido así, te quieres dar cuenta si estás ahí, si estás afuera, es mirar algo, las letras se distorsionan. Pero sí que puedes aprender. O sea, podrías a lo mejor agarrar el libro y ponértelo en el pecho, ¿me entendés? O traspasar tu cuerpo, si quieres. Es otra forma del aprendizaje. Es realmente un poco como la película Matrix. Yo siempre cuento, por ejemplo, bueno, yo sané mi asma, un asma de 50 y tantos años, crónica, con 6 accesos allí, lo curé para siempre. Nunca más usé un medicamento ni tuve ningún problema. Pero después, por ejemplo, una noche aprendí astrología. Yo quería astrología y la astrología me parecía algo complejo y tuve una experiencia una noche donde es como si me pasaran películas hacia alta velocidad y a la otra mañana me acuerdo que llamé a mi sobrina que siempre hablábamos y digo, hoy sé astrología. Y así aprendí astrología. En el momento que estabas en el astral, ¿qué hiciste? Que para poder No, adquirir esa apareció una información. persona, apareció como un ser. A veces me pasa que es como si apareciera en una especie así de universidad, ¿no? Y entonces hay como pantallas de holograma, algo así. Entonces me empezaron como a pasar eso y era como que yo lo incorporaba, no sé decirte realmente, pero me ha pasado con otro tipo de cosas, de tener como comprensiones allí, ¿eh? O de idiomas, o de... Me ha pasado de tener como comprensión, o sea, no sabes cómo, es como realmente como si te pusieran el programa en el disco duro, es muy interesante. No, la verdad que eso se me sea súper interesante. Si te pudieras aprender cualquier carrera, cualquier cosa, ¡pum!, te meten en el disco. Bueno, yo otras cosas, por ejemplo, por mi edad, quizás por mi edad, que yo no he probado mucho de eso. Me interesa siempre más como lo espiritual ahí. Pero sé, por ejemplo, que esta técnica la usan para atletas, para futbolistas, ¿no? Estas como programaciones o como práctica en el sueño, porque claro, tú puedes mejorar mucho practicando algo ahí, porque estás en el software central. Yo le llamo como la plastilina central, ¿no? Como el plasma. Yo digo, ahí puedes moldear lo que después te traes aquí. Entonces, claro, es muy interesante, son técnicas que, de hecho, a mí me encantaría, por ejemplo, enseñarle, no sé, a un atleta famoso o a un futbolista o a alguien que quiera, ¿no? Como romper sus récords o en algún deporte, porque a ver qué pasa, por ejemplo, si va ahí al astral y de pronto se trae incorporado la mejor técnica para lanzar la pelota o para hacer tal cosa, ¿no? Bueno, la verdad que lo que pasa es que yo supongo que nos tendrán limitado ciertas cosas, ¿no? Como para que no podamos desbloquearlo todo, ¿no? Yo creo que sí, algunas sí, algunas sí. Y acabando, Gabriela, a mí me gustaría saber qué es lo que te motiva ahora. ¿Cuál es tu motivación? Pues ahora me motiva mucho este cambio planetario que estamos viviendo y del cual me siento partícipe de alguna manera porque yo accedo a información como esta experiencia que tuve ayer, donde justamente me decían como que ahora íbamos a ver sin los ojos, ¿no? Como que el nuevo tiempo vamos a ver sin los ojos. Y entonces, bueno, me siento y todo esto que está sucediendo y que si vienen cosas nuevas, entonces me motiva mucho la práctica desde ese aspecto. Yo ya no, antes a lo mejor iba más por cosas de mi propia vida personal, pero ahora no. Bueno, este tiempo que estaba esperando a mi nieto que ya nació, sí que muchas veces iba como a hablar con él, ¿no? A hablar con él, a verlo ahí, bueno, a ver varias cosas porque tenía mucha curiosidad de ese nieto que venía. Pero en general esto, lo que más me motiva es como la evolución, ¿no? Que descubrir este juego, como te digo, es que estoy convencida que es un videojuego, que hay pantallas, que vamos pasando, desafíos, que como algunos vamos a ver a lo mejor una realidad y otros otra incluso, y eso me motiva muchísimo. Y también ayudar a otras, también ayudar por supuesto a otras mamás y a otros papás que siempre vienen y me encanta aportar mi pequeña ayuda. ¿Y crees que todo lo malo que nos pasa está puesto por algo? ¿Está todo ya planeado?
y tiene un motivo detrás. Claro, es que no hay malo ni bueno. Nosotros programamos todo, aún ese peor verdugo, esa persona que parece que hace lo más horrendo de la tierra. Yo creo que es parte del videojuego, que puede ser que sí, que algunos estén como más olvidados, como más perdidos, ¿no? Pero creo que todo forma parte de cómo reaccionamos nosotros ante el juego. Realmente cuando se dice que el creador de la realidad, ¿no? El efecto rendija y todo esto que nos habla la física cuántica, yo he ido cada vez más comprendiendo, claro, es que es como yo vea este juego. Realmente el juego existe para mí. Y existe para ti, y existe para ella, y existe para mi marido y para mi hijo, pero son como diferentes pantallas. Entonces realmente de acuerdo a lo que yo interprete y vaya dándole importancia o no, mi propio juego va cambiando y contigo lo mismo. Entonces es muy interesante porque estamos en el mismo tiempo y el mismo planeta, pero cada uno está viviendo su juego, su realidad. Como actores, ¿no? Pues, Gabriela, me gustaría que nos contaras un poquito de la academia que tienes, del curso que tienes, cómo la gente puede contactarte. Bueno, en mi página web, gabrielapertov.com, y si no también por Instagram, que también figuro como Gabriela-Pertov, bueno, seguro ustedes van a poner aquí. Yo, mira, tengo 2 cursos, ¿no? Y los 2 son grabados, pero 2 veces por mes nos encontramos en directo, entonces la gente va viendo las clases, el curso lo tiene para siempre, lo puede ver una vez, 60 veces, hasta que la información se va integrando, pero 2 veces por mes nos encontramos online en directo con todos los alumnos, con los nuevos, con los que hace tiempo que están, que por ahí algunos se van, algunos vuelven, y entonces en esos encuentros vamos como, bueno, afianzando, porque esto es mucha práctica. Así que después también, bueno, yo también tengo cursos de chamanismo, de abundancia, de cosas como complementarias, ¿no? Que yo he ido, que me sirvieron a mí en su momento para este cambio de vida. Pero fundamentalmente de los viajes astrales tengo 2 formaciones y son súper efectivas, súper efectivas, y bueno, en general las personas siempre quedan súper contentas y satisfechas porque lo explico de una forma, bueno, ya ven cómo soy, como muy lúdica, muy simple, sacando todos los miedos, conectando siempre con con esa naturalidad que tenemos. Pues muchas gracias, Gabriela, porque la verdad yo creo que esto le va a dar una esperanza, va a dar mucha esperanza a la gente de saber que hay algo más, de saber que incluso pueden contactar con sus seres fallecidos haciendo viajes astrales y que tampoco se desesperen si a la primera no sale, que es cuestión al final de práctica, paciencia, práctica y más práctica, ¿no? Y bueno, y los invitamos a que se compren tu libro porque nosotros seremos las primeras que lo hagamos. Y muchísimas gracias por habernos ofrecido esta entrevista, por aportar tanto, que estoy segura que estás ayudando muchísimo a la gente en esta vida, seguramente en otras vidas también, pero en esta estás ayudando muchísimo. Y muchas gracias, Gabriela. Gracias, chicas. Para mí un placer. Me siento honrada de ser de las primeras entrevistadas porque sé que este podcast está comenzando y ojalá cuando dentro de un año todo esto siga dando vuelta por el mundo y por los espectadores. Les deseo muchísima suerte. Están haciendo una labor muy bonita y gracias por darme este espacio, que siempre lo que más quiero es compartir para que las personas puedan vivir mejor y ser más felices y soltar el dolor.